Listo. Ya. Ahora sí, vamos a ir al OneNote y vamos a comenzar con arreglos, strings y matrices, ¿ok? Em, ya. ¿Qué habíamos dicho que es un string? Desde un inicio, al string se lo ha tratado un poquito de forma especial, ya que el string, como les había comentado en la clase, como dato curioso, es casi como un objeto en Java. Por eso aquí comienza con mayúscula, por ejemplo. Aunque se lo considera también dato primitivo, pero es un dato primitivo compuesto. ¿Ok? Al string, la mejor forma para entenderlo, ya que ya hemos visto arreglos, es considerarlo un arreglo de caracteres. O sea, si yo tengo la palabra hola, va a estar compuesto por un arreglo que contenga los caracteres H o L A. Eso es más o menos un string. Como dato curioso, en otro lenguaje que he estado programando, que es C++, el string es básicamente un arreglo. O sea, no hay forma de no tratarlo que no sea un arreglo. Ya, entonces que se les quede bastante claro que los strings son arreglos de caracteres. Ok, eso. Ahora, eh, ¿cómo podemos tratar a los strings? Los strings, ya que son como un objeto, o lo podemos entender como un objeto, o una clase, mejor dicho, una clase también tiene métodos. Los métodos principales de los strings son, por ejemplo, charat, que esto es como el get de los ArrayList, en el que tú le das una posición y te va a dar el carácter en la posición que le estás indicando. ¿Ok? Como ya sabemos, la i va a ser un índice. Ya. Va a ser un índice que va a apuntar a algún lugar de memoria de todo nuestro de todo nuestro arreglo de caracteres. Este es el charat. Ahora, otro que podemos utilizar es el length. Length. Que que me devuelve el tamaño. El tamaño habíamos dicho que se cuenta de 1 a n, ¿no ve? Pero para iterar el índice, por ejemplo, el i va a ir de 0 a n-1. Esto se cumple tanto para arreglos como para strings. ¿Ok? A ver, más de esto, o sea, más que estos dos, hay muchísimos métodos de los strings. Otro que también puede ser un poquito útil, tal vez más adelante, tal vez ahora, es el empty. Creo que en Java es isEmpty, que este devuelve un booleano que te dice si la cadena está vacía o no. ¿Ok? Es también bastante similar al de ArrayList. Estos tres, diría, incluso estos dos, el charat y el length, son los más importantes a la hora de manejar strings. Ahora, sabemos que las cadenas o los strings se pueden concatenar. La concatenación es la operación de unir dos strings o un string con algún carácter. Asumamos que yo tengo, por ejemplo, el string saludo, que va a ser igual a hola. Ok, así se definiría en Java. Ahora, asumamos que yo también tengo otro string que se llama nombre. Vamos a poner num y es Pedro. Si yo hago el saludo, va a ser igual a lo que hay en saludo concatenado con lo que hay en nombre. Yo estoy haciendo, o sea, estoy uniendo el hola Pedro en saludo. Entonces digo, saludo va a ser igual a lo que hay en saludo concatenado con lo que hay en nombre. ¿Ok? Esto es para el manejo de strings, la concatenación. La concatenación se lo maneja con el símbolo más. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto? Le digo saludo, va a ser igual a saludo más 1.
Esto va a tirar error porque es incompatibilidad de tipos. Si yo quisiera concatenar, o sea, esto es concatenación a la primera que encuentre que esto es un string o que cualquier cosa es un string, lo va a tomar como concatenación. Si estoy concatenando con algún tipo no válido, por ejemplo el i, o bueno, no, de hecho el i sí se puede concatenar. Y de hecho esto podrías, creo que sí funciona esto. O sea, en Java creo que sí compila y sí funciona. Y lo que te va a tirar es el hola 1. No estoy completamente segura, pero esto es importante. La primera que encuentre un string donde hayan sumas o más, lo va a tomar como concatenación. Pero si yo tengo un 1 más 1 seguido o un entero más un entero seguido de un string, esto se va a sumar primero por interno y luego se va a concatenar al string. Ok, esas son cositas de jerarquía de operaciones en Java. Que el más lo va a tomar como concatenación si existe un string antes. Pero si acá yo le sumara un 1, esto primero se va a sumar solito y luego se va a concatenar con el saludo. ¿Ok? Eso sería. Esta es entonces la concatenación, que también se lo va a usar bastante en la cuestión de strings y matrices. Bueno, matrices no, perdón, en strings. Entonces, la forma de iterar sobre una string, es la misma que utilizábamos cuando iterábamos sobre arreglos. Lo más sencillo es usar un for, ya que acá yo tengo el inicio de mi índice, desde dónde voy a ir, hasta dónde voy a ir, que normalmente se le pone como i menor a, por ejemplo, nom.length. Y este sí es con paréntesis, ojito, porque en los arreglos se le length a secas, pero como estamos hablando de strings, este sí es con paréntesis. Y le hago un i más más. Con esto yo puedo acceder, por ejemplo, al nom.charat, charat en la posición i, y hacer algo con esto, ¿ok? Esto es básicamente iterar sobre un string, denominarle un for a un índice y empezar a recorrerlo y hacer algo con ese índice usando el charat, ¿ok? Eso es bastante similar a lo que hacíamos con un arreglo. A un arreglo le decíamos en la posición i, ¿no ve? Esto es el equivalente a esto, pero en arreglo. Ese es el charat, ¿ok? Entonces el charat es lo mismo que hacer los corchetes en un arreglo, ¿ya? Si ya has entendido lo de los corchetes y el arreglo, el charat es, y en sí el recorrer un string es mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer con el recorrido de strings? Se puede dar la vuelta a un string. Por ejemplo, yo tengo el string hola y yo le quiero dar la vuelta y que mi resultado sea aló. ¿Cómo puedo lograr esto? Hay muchas formas, pero la más sencilla es iterando. Por ejemplo, vengo acá y le digo for int i igual a 0. No, mentira. Acá ya comenzamos al revés de esto. Vamos a comenzar aquí y voy a recorrer mi string hacia acá. Entonces le voy a decir para int i que va a comenzar en nom.length. Asumamos que este es nom, ok, asumamos que este es nom. Entonces le vamos a decir nom.length menos 1, porque acuérdense que el iterador va de 0 a n menos 1. Y este me devuelve n, entonces le tengo que restar 1. I mayor, ahora este va a cambiar. Y mientras i sea mayor a 0, i más menos menos ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un recorrido a la inversa. Acá recorro de izquierda a derecha, pero acá estoy recorriendo de derecha a izquierda. ¿Qué me va a permitir esto? Darle la vuelta. Voy a comenzar acá, luego voy a comenzar acá, luego acá, hasta que este sea menos 1. Cuando esté menos 1 paro, porque ya no es mayor a 0. ¿Ok? Esa es la lógica para dar la vuelta a un string, por ejemplo. Y le voy a decir, acá voy a hacer un string res, ¿vale? Voy a declarar un string res
Siempre declaren lo vacío para evitar problemas de compilación y luego le voy a decir res va a ser igual a lo que hay en res más nom en la posición charat en la posición i. Si yo hago un debug de esto, voy a tener lo siguiente. Tengo hola como cadena principal y le digo comenzar desde el nom.length menos 1. El length de hola es 1, 2, 3, 4. 4 menos 1 es 3. La posición 3 es 0, 1, 2 y 3. Va a comenzar en la A. Siempre y cuando i sea mayor a 0, y sigue siendo 0, y menos menos. Ahorita i vale 3. Entonces le digo res va a ser igual a lo que hay en res, que es vacío, más nom en la posición i, que es 3. En la posición i es a. Entonces concateno, primero concateno a. Luego le digo i menos menos. Si i valía 3, ahora vale 2. Me vuelvo a hacer todo el for. Y luego le digo res, todo lo que hay en res, que era a, concatenado con nom.charat i, que ahora i vale 2. Y mi posición 2 está ocupada por la L. Entonces le añado la L. Vuelvo a iterar y digo i menos menos, ahora i vale 1. Le digo res concatenado con lo que hay en res más charat en la posición 1. En la posición 1 tengo la O, entonces añado la O. Vuelvo a iterar, i menos menos, ahora vale 0. Res más lo que había en res concatenado con lo que tengo en nom en la posición 0, que es la H. Entonces concateno la H. Vuelvo a hacer el for y digo i menos menos. Ahora i es menos 1. ¿Cumple con que i es mayor a 0? No, ya no. Entonces termino mi respuesta es esta. Eso es lo que estamos haciendo. Más o menos así se juega con los strings. Este es un problema medio clásico, digámosle, de los strings. Otro problema que les pueden poner para strings es hallar el substring, que eso es interesante. Digamos de la cadena vaca loca. Y esa digamos que es una cadena. Te dicen encontrar si en esta cadena existe la subcadena alloc, por ejemplo. Si existe esta subcadena aquí, entonces es verdadero, si no, no. ¿Qué quiere decir que una subcadena viva en otra cadena? O sea, que esto sea una subcadena de esto, mejor dicho. Es que todo esto, esta secuencia, existe aquí. Acá podemos ver que sí existe. Alloc. Sí está. Entonces, alloc es una subcadena de vaca loca. ¿Cómo puedo hacer esto? Es con punteros. Y esto lo vamos a programar. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, porque este es un ejercicio bien interesante. Y, por ejemplo, en programación competitiva, en varios contests preguntan lo que es, por ejemplo, subcadenas. ¿Okay? Y esos, normalmente, si sabes hacer dos punteros, que así se le llama normalmente a estos ejercicios, es muy sencillo y te ganas unos puntitos extras. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo saber que la cadena que me dan es subcadena de esta otra? Bueno, puedo agarrar y iterar primero. Primero localizo mis dos punteros. ¿Por qué digo que voy a necesitar dos punteros? Porque uno tiene que venir a este arreglo y el otro tiene que venir a este arreglo. Voy a ir en ambos arreglos. Ahora voy a comenzar mis dos punteros en el inicio de cada una de mis posiciones 0 en los arreglos. ¿Ok? Este va a ser mi arreglo con el puntero i y este va a ser mi arreglo con el puntero j. Vamos a manejarlos como iteradores. Bueno, no iteradores, perdón, sino índices, ¿ya? Pero le pueden decir iteradores. No la clase iterator, sino como índices, ¿ok? Entonces voy a decir, ¿cómo podría ser? Comparando letra por letra, ¿no ve? Esta i, o sea, el primer string en la posición i es igual al segundo string en la posición j. No es igual. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Seguir recorriendo y ver, ok, acá no va a comenzar mi subcadena, entonces seguramente va a comenzar en la siguiente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentarle i más.
Pero a este no le voy a aumentar porque todavía no he encontrado su coincidencia. Entonces pregunto, en la posición I, vaca loca, o sea, la cadena vaca loca en la posición I, que ahora es 1, es igual al de la J. Me dice sí, ambos son A. El carácter A vive en ambos. Entonces sí, puede ser un candidato a substring, pero todavía no sabemos si es un substring o no. Listo, entonces digo, aumento a este y también voy a aumentar a este porque ya he encontrado su coincidencia. ¿Ok? Listo. Entonces, aumento a este también. La J va más y la I va más. Ahora vuelvo a preguntar. En la cadena original, en la posición I, que apunta a la C, es igual al de la subcadena que apunta en la, por ejemplo, a la L, en la posición J, no es igual. Ahí ya me ha truncado, ¿no? Ya me ha fregado toda mi subcadena. Yo ya había encontrado una coincidencia, pero en el otro lado ya no ha continuado la coincidencia. ¿Qué tengo que hacer? Borrar. A este, cada que no encuentre una coincidencia, avanza, y en este no avanza. Pero como he encontrado una coincidencia, mi J es mayor a 0. Y además, la I ya no coincide con la J, entonces va a haber un cambio. Voy a decir, entonces este puntero sí va a seguir recorriendo porque tengo que ver dónde está la subcadena, si es que existe. Pero como ya me han fregado de que la primera letra no era, vuelvo aquí. Pero aunque la segunda letra no era, entonces tengo que volver al inicio para volver a comparar toda la cadena. Y digo, nuevamente, esta va a ser mi I y esta va a ser mi J. Y pregunto, de la cadena original, ¿la posición I es igual a la subcadena en la posición J? Sí son. Avanzo en ambos. De momento he vuelto a encontrar otro candidato para la subcadena. Entonces avanzo en ambos. Avanzo y avanzo. Le digo J perdón, este sí. Este es I J más. Vuelvo a preguntar. En la posición I de la cadena original es igual a la posición J de mi subcadena. Sí. Entonces vuelvo a avanzar en ambas. Dibujar. Okay. Avanzo y avanzo. I J más. ¿Ambas son iguales? Sí, entonces avanzo uno más. I J más. ¿Ambas son iguales? Sí. ¿Puedo seguir avanzando en esta? Ya no. Eso quiere decir que yo ya he llegado al final de la subcadena. Por lo tanto, alloc es una subcadena de vaca loca. Con eso puedo finalizar y puedo retornar. Puedo hacer un return. True. True. Listo. Con eso ya está. Ya murió ahí. Entonces, ¿cuál es mi algoritmo? Me anoto toda mi lógica de esto. Lo que yo puedo sacar es, tengo 3 casos en los que avanzo y retrocedo. Primero, cuando ambas posiciones en las cadenas, ambas posiciones son iguales. O bueno, ambos caracteres, ambos chars en I y vamos a ponerle en J e I son iguales. ¿Qué sucede en este caso? J más, I más. A ver. Ahora, segunda ocasión, cuando ambos son distintos. Ambos son distintos. ¿Qué hago? Solamente avanzo en mi cadena original, que su puntero es el I. Entonces, I más. Y J se queda estático. Y la tercera es cuando tuve una o más coincidencias.
pero no terminé de recorrer el substring. Y no terminé de recorrer el substring. En ese caso, ¿qué sucede? J avanza, no, perdón. Y avanza. Y J, por el contrario, J se resetea en 0. Vuelvo al inicio. Y el cuarto, que es el último que ya está, todo coincide, o sea, J es igual a ese punto, este va a ser el substring, ese punto length menos 1. En ese caso ya terminé, entonces retorno true. Se entiende cuáles son mis 4 casos, ¿verdad? En los que ambos caracteres son iguales, entonces avanzo en ambas cadenas. Si los caracteres son distintos, entonces solamente avanzo en la cadena original. Si tuve ya una o más coincidencias y no terminé de recorrer el substring, simplemente avanzo en la original y en la otra reinicio, porque ya no es subcadena. Si no son igualitos seguiditos, ya no es subcadena, entonces tengo que reiniciar desde el inicio. Y si J es igual a ese punto len menos 1, o sea, el tamaño menos 1, eso es len con paréntesis, ese punto len menos 1, que esto sería que ya terminó. J ya terminó de recorrer el substring. Entonces devuelvo true. ¿Por qué? Porque ya sé que el substring es substring de la cadena original. ¿Ok? Entonces podemos programar eso. Ok. Ya. Podemos empezar a programar. No sé si respecto a... Ok. Respecto a toda la lógica para hacer este ejercicio que le podemos llamar 2 punteros si queremos. Ok. ¿No? Ya. Cualquier duda me dejan en el chat. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar 2 punteros. Pues realmente ahorita como no estamos con po, no importa. 2 punteros. ¿Ya? Y vamos a programar directamente la solución. Entonces vamos a hacer un método que se va a llamar public es subcadena. Que este me va a devolver un booleano de si es o no. Y voy a recibir el primer string, que va a ser la cadena original, y el segundo string, que va a ser el substring, le vamos a poner substr. ¿Ok? Vamos a declarar nuestra respuesta. Lo vamos a declarar con falso hasta que se demuestre lo contrario. Y la vamos a retornar. Listo. Return. Listo. Entonces vamos a empezar a programar nuestra lógica. ¿Cuál es el detalle aquí? Quiero que se entienda esto. La estructura de control que yo voy a usar, o bueno, la estructura cíclica que yo voy a utilizar, a principio y a priori uno puede pensar es un for. Pero ¿cuál es el problema del for? Al for no lo puedo manejar con libertad. No puedo decirle a este sí aumentale y a este no le aumentes. O a este quítale y a este no le quites. El for siempre, no importa qué, va a iterar, va a seguir su camino. ¿Le puedes alterar el índice? Sí, se puede alterar el índice internamente. ¿Te conviene? No, porque el for es muy lineal. ¿Ok? Y como aquí yo no sé cuántas iteraciones voy a hacer, porque tengo que hacer la cantidad de iteraciones hasta que encuentre que este string es un substring de este, o hasta que llegue al final, ya que este no es un substring de este. La estructura cíclica que más me conviene utilizar es un while.
porque yo no sé cuántas veces voy a iterar, no sé en qué parte de toda mi cadena original voy a tener un substring. Por lo tanto, y además voy a tener dos variables, ese también es un detalle importante, voy a tener dos variables que iterar, que va a depender si es que una aumenta, si es que la otra no aumenta, si es que esta se reinicia, si es que esta no. ¿Ok? Entonces tengo 4 casos que es muy... Depende la situación en la que estoy parado, voy a aumentar, no voy a aumentar, voy a reiniciar o voy a retornar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Podemos decirle... No, primero vamos a declararnos nuestras variables. Int i igual a 0. Esto también se puede hacer como dato. J igual a 0. Esto es declaración en una sola línea. No necesito crear varias líneas para decirle int i igual a 0, int j igual a 0 y tal. Si tengo todos del mismo tipo, les puedo hacer esta declaración. Me declaro mis punteros. Lo voy a comentar acá. Son los punteros que vamos a usar para ambos strings. Y va a ser para la cadena original. Cador. Y J va a ser para el substring. Substr, ¿ok? Entonces ambos de estos punteros van a trabajar de esa forma. I para la cadena original y J para el substring. Ahora, ¿cuál va a ser mi condición? La condición va a ser, o sea, yo voy a hacer operaciones, voy a sumarle, restarle todo lo que quieran, hasta que uno de estos dos llegue a su límite. ¿Por qué? Porque si I, yo sigo iterando y asumiendo que alloc no es un substring, digamos que esto era una B o algo así, no es un substring de vaca loca, y va a seguir iterando hasta que llegue al final. Pero como yo no estoy usando un for para controlar eso, yo tengo que controlarlo en la sentencia booleana del while. Entonces le digo, mientras i se mantenga en el rango que debe mantenerse, que es el de vaca loca, que es el tamaño del string original, mientras i no se pase del tamaño del string original, y mientras j tampoco se pase del tamaño del string original. ¿Qué pasa si j ya llega al final? Habíamos dicho que es un caso en el que j llega al final, entonces ya tengo que terminar y retornar que es true. Entonces, si j ya se ha pasado del tamaño del substring que yo estoy, significa que ya he terminado. Si i se pasa del tamaño del string original, significa que no existe substring. ¿Ok? Esos son mis dos casos bases donde yo tengo que parar. En el resto de casos, yo tengo que hacer ciertas operaciones, ya sea le aumento a j y le aumento a i, le aumento solamente a i o le aumento solo a i y a j lo reinicio, ¿no ven? Entonces, eso vamos a programar. Entonces le digo, mientras i sea menor a la cadena original .length y además j sea menor a el substring.length y esto es al revés, es length y listo. Mantengo esto, entonces mantengo mis límites. Mientras i no se pase y j no se pase. Si uno de los dos se ha pasado es porque estoy en uno de mis dos casos en los que tengo que terminar todo el proceso. En caso de que no suceda esto, voy a empezar a hacer mis casos. Primero voy a preguntar si ambos caracteres son iguales. Entonces, if cadena original en la posición charat i, habíamos dicho que i es su puntero, es igual al substring en la posición charat j, sucede algo. ¿Qué sucede? I más, bueno, j más, i más, y todavía no hay respuesta. ¿No? Solamente eso. Entonces avanzo en los dos. Quiere decir que, ok, han coincidido, tengo que avanzar. Si no, ¿qué va a suceder? Mi segundo caso, ambos son distintos. Si no son iguales, tienen que ser distintos, ¿no? Y como tengo más casos, el otro caso que tengo es uno más coincidencias
y estos tres son los principales que hay que programar. Entonces le vamos a hacer un if. Si son distintos, ¿qué va a pasar? Primero, tengo que verificar si no tengo más coincidencias. Entonces esto se puede, sí, eso se sobreentiende. Si no son iguales es porque son distintos. Entonces, tengo una más coincidencias. ¿Qué quiere decir? Si J es mayor a 0, quiere decir que J se ha movido. Entonces hay coincidencias. ¿Qué tengo que hacer? I más, y J lo vuelvo a declarar como 0. Nada más. Entonces, si las cadenas no son iguales, se va a pasar al else. Y va a preguntar, J es mayor a 0, es decir, J ya se ha movido, he tenido más de una coincidencia. Sí, entonces recorren I, como habíamos dicho, I más, y J lo reinicio. Si no, quiere decir que ambos son distintos y no ha habido ninguna coincidencia. Por lo tanto, solo hago un I más. Listo. Con eso ya tendríamos los dos punteros. Con esto ya hemos programado todo. Ahora, ¿cómo defino mi respuesta? ¿Cómo puedo definir el res? Muy sencillo. Si J es igual a substring.length, ahorita van a ver por qué es esto. Entonces mi respuesta va a ser true. Solamente eso. Listo. Ahora, ¿por qué substring length? ¿Por qué J tiene que ser este tamaño para decir que he recorrido todo J? Porque el while no te va a decir, o sea, va a parar siempre y cuando J sea igual al substring.length, siempre y cuando no sea menor. Y si se ha salido por este motivo, porque mi while tiene dos motivos para salirse, este o este. Si se ha salido porque he terminado de recorrer la cadena original, J tiene que ser menor al substring.length. Sí o sí J tiene que ser menor. Pero si se ha salido por esta condición, o sea, I no ha terminado de recorrer, pero J ya ha terminado de recorrer, en algún punto le va a aumentar. Va a ser un J más, que sería acá. Llega al último, llega al vaca loca, va a llegar aquí, va a llegar a la C, y les vas a decir, ¿son iguales? Sí, entonces J más. Si hago un J más, acá va a estar mi J. Va a apuntar a este espacio. Este espacio no existe. Este espacio es el número 4. ¿No ve? Yo tengo 0, 1, 2, 3. Ya no hay índice 4. Entonces, el 4, por ejemplo, es el tamaño de mi arreglo. Es el tamaño de mi substring, es el length. Entonces, 4 es menor a 4, no. Por lo tanto, se está saliendo por esta condición. Lo que quiere decir que J es igual al substring.length. Y si esto ha sucedido es porque he recorrido todo mi arreglo. Y mi respuesta es true. Y caso contrario, como ya habíamos dicho, es falso. Siempre declaro falso y demuestro lo contrario. Si demuestro lo contrario, es verdadero. Si no, pues se devuelve el falso. Ok, vamos a probar esto. Vamos a irnos a BlueJ. Vamos a hacer un nuevo dos punteros. Y vamos a meterle cadena original, vaca loca, y substring alloc. True. Efectivamente, alloc está dentro de vaca loca. Pero, ¿qué tal si le pongo hola y le digo de substring, quiero saber si como es un substring de hola? Falso. Listo. Ese es el problema de los dos punteros. Es un problema bien bonito, pero que más allá de encontrar substrings les va a ayudar tal vez en algún otro problema que puede que entre a su examen, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en mis exámenes, mi último examen entró algo de strings, manejo de strings, y era algo de substrings y tal. Entonces era problema de dos punteros. Eso nomás sería. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a los dos punteros. ¿Ha quedado claro? Igual les voy a subir el código, no hay problema. Perdón, ¿Sí? ¿alguna vez en Java nos mencionó el ingeniero la función de strings ¿cómo es? Nos enseñó la función contains, punto contains. ¿Es Ah, ok. lo mismo?
Ok, ok. El contains. Ay, en Java no me acuerdo bien qué hacía con los strings. El contains, si no estoy mal, creo que sí también verifica substrings. De hecho, lo podemos probar. Vamos a hacer unas pruebitas porque no me acuerdo. En, en cadenas, por ejemplo, o bueno, perdón, en vectores o en listas, perdón. En el arraylist, por ejemplo, existe el contains. Eso es, eso es cierto. El contains existe en los arraylist, pero ¿qué te dice si existe un elemento dentro de mi arraylist? Entonces podemos ponerle prueba contains. Vamos a probar porque no estoy completamente segura. Vamos a hacer esto. Stream cador y vamos a retornar el cada original punto contains y vamos a poner el substr. Creo que sí funciona. A ver, vamos a probar. Dos punteros, prueba contains, entonces vamos a poner la vaca loca y vamos a poner alloc. Sí, exactamente, funciona igual que los arraylist, entonces. Sí, básicamente el contains hace todo el trabajo de los dos punteros. El contains también existe en los arraylist, por si acaso. Esto, por ejemplo, me ayudó mucho en un proyecto, pero para arraylist, donde tenemos que verificar si existe un elemento o no. Como los strings también son más o menos como un arraylist o bueno, una lista o un arreglo. El contains también sirve. De hecho, muchas gracias. Yo también he aprendido eso ahorita. Gracias. Buena pregunta. Pueden reemplazarlo con el contains. Pero en caso de que por alguna razón les digan, ok, si has encontrado una coincidencia entre estos dos, entonces cámbialos. O también de hecho me acabo de acordar un ejercicio que te daba, por ejemplo, esta cadena, ABAC, y te decía que cada que encuentres una coincidencia con cada que encuentres una coincidencia seguida de A, B, A, B, A, B, cambies la B por una C, digamos. Entonces, en caso de que te pidan ver si además de que este es un substring de cada que encuentres este monosílabo, digamos, o estas dos letritas juntas, el AB, le hagas un cambio, te sirve mucho entender lo que es los dos punteros. Si yo te pido que cada que encuentres AB lo cambies por un punto, tu resultado debería ser al final el punto AC. Por ejemplo, también es un ejercicio de programación competitiva de dos punteros, que cada que encuentras una coincidencia lo cambias por algo. O cada que encuentras una coincidencia, haces algo. Por ejemplo, había otro ejercicio que no me acuerdo ya ahorita cómo es, que de hecho se hace con estructuras de datos, pero si lo piensas con strings también funciona, que te dice, existen notas musicales, ¿no? Esto puede ser una nota musical, AC puede ser otra nota musical, y te dice que cada que encuentras una nota musical, por ejemplo el AB, ¿qué era? Cuentas como un subtono, o sea, te diga, si encuentras AB, este vale un tono, si encuentras AC, este vale dos tonos, y así. Entonces, cada que encuentras tienes que contar algo, ¿no? Ahora, el contains te puede servir para saber si es subcadena, pero si tienes que procesar la subcadena, les recomiendo hacer dos punteros. Es mucho más rápido y puede que les maree un poquito menos, pero es eso, ¿ok? De hecho, gracias por, por la aportación. Yo igual aprendí que existe el contains y puede ser bastante útil. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿De por qué he usado while o por qué tengo dos punteros que van iterando dependiendo del caso? Ok, voy a asumir que no. Y nos queda exactito para hacer un ejercicio, bueno, para hacer la explicación de matrices y vamos a ver si hacemos un ejercicio de matrices. Ya, entonces voy a volver a conectar la tableta para explicarles eso. Listo, ahora sí. Vamos a comenzar con lo que es matrices.
Quisiera hacerlo en otra hoja, así que voy a crear una página. Matrices. Ok. Entonces, ¿qué son las matrices? Son lo que dijeron, bueno, lo que se conoce mayormente como un arreglo bidimensional. ¿Qué quiere decir? Es un arreglo de arreglos, ¿ok? Al principio a mí me ha costado muchísimo entender cómo recorrer matrices o cómo se componía una matriz, ya que como tal arreglo de arreglos suena como les digo, muy confuso. Entonces lo que vamos a imaginar es que nuestro arreglo es así. Uy, gracias. Nuestro arreglo es así, ¿no? Más o menos es así nuestro arreglo. Antes nosotros lo veíamos de manera horizontal, ¿no? Y aquí estaban nuestros huevitos que decíamos. Acá entra un huevo, acá otro. Pero ahora en las matrices tenemos que empezar a ver nuestros arreglos de forma vertical. Entonces este arreglo solamente lo voy a ver de forma vertical. Ahora dentro de cada uno de estos espacios antes yo tenía un elemento. Yo tenía un entero, tenía un boolean, tenía otro tipo de cosas. Entonces aquí adentro, en lugar de haber este tipo de datos, va a haber otro arreglo. Entonces acá se va a componer por otro arreglo. Se ha hecho una flecha. Que es más o menos así. ¿Ok? Acá adentro también va a haber otro arreglo de otro tamaño. Aquí puede que haya un arreglo más chiquito. Acá puede que haya un arreglo mucho más grande. Acá puede que haya un arreglo mediano. Acá puede que haya un arreglo chiquito. Entonces, nuevamente, antes nosotros veíamos los arreglos de esta forma. ¿No ves? Donde teníamos el arreglo de forma horizontal y acá había un entero, otro entero, o teníamos puros doubles, o teníamos puros booleanos, o puros strings, o puros caracteres. Ahora, en lugar de ver esos datos, van a ver otros arreglos, que estos arreglos van a ser como los conocíamos, ¿no ve? Acá va a haber enteros, o va a haber booleanos. Se aplica la misma lógica que en un arreglo normal. Este arreglo solamente puede tener datos de un solo tipo, que va a ser arreglos de un tipo. No puede ser que este primero tenga enteros y este segundo doubles, no existe. Sí o sí todos van a ser del mismo tipo. Y normalmente, por ejemplo, van a ser arreglos de enteros. Entonces acá dentro de mi arreglo yo tengo arreglos de enteros. Lo podemos entender de esta forma, ¿ya? Para que no nos perdamos. Ahora, esto, por ejemplo, se conoce como matriz. ¿Qué es? Es un arreglo bidimensional que va a tener más o menos esta forma en la mayoría de casos. Como les digo, puede que exista uno más largo que el otro, ¿no? De que este sea más largo, este se quede aquí, este sea acá, doble y tal. Pero todos terminan siendo matrices. Ahora, ¿qué diferente tiene la matriz del arreglo? Que primero se declara distinto. Un arreglo antes lo hacíamos de esta forma. Int, corchete, arreglo. Esto es un arreglo estático, no sé si se acuerdan. Acá iba, bueno, esto representaba que era un arreglo, su arreglo, y luego declaraba su tamaño y tal. Ahora va a cambiar. Para la matriz le tengo que decir que es un arreglo de arreglos. Y le voy a llamar matriz. Que también le puedo decir new int, está aquí, digamos 5 por 5 va a ser mi matriz. Listo, ya está. New int 5 por 5. ¿Puedo hacerlo desigual? Sí, acá puede ser un 4, acá puede ser un 1, así tengo una matriz rara. Puedo jugar, ¿ya? La cosa es que se entienda cómo se está armando internamente la matriz. Entonces mi arreglo anterior lo pongo vertical y en lugar de que haya objetos dentro de cada espacio, va a haber arreglos dentro de cada espacio. Y esos arreglos van a ser como los arreglos que antes habíamos visto. Ahora, ¿cuál es la parte más chistosa y más confusa de los arreglos? Que es lo que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho entender. Y hasta el día de hoy me sigo haciendo todavía este esquema para entender bien los arreglos, este de aquí. ¿Qué es? ¿Cómo puedo entender yo un arreglo? De esta forma. Si mi primer arreglo está aquí, quiere decir que para ingresar a toda mi matriz, primero tengo que ingresar al primer elemento de mi arreglo original. Entonces este va a ser mi i.
Y para ingresar al resto de objetos que está dentro del arreglo que vive en la posición Y, tengo que ingresar luego aquí. Entonces primero indico a qué arreglo de todos estos arreglos estoy entrando y luego a qué objeto de ese arreglo estoy entrando, que normalmente es J. Para matrices sí o sí se necesita doble puntero. Ya el doble puntero es sumamente necesario. Muchos dicen el primer puntero es para las filas y el segundo para las columnas. Yo lo he entendido mucho más haciéndome este esquema de aquí. Agarraba mi arreglo y decía, si primero tengo que entrar a esta posición es porque esta va a ser ahora mi X. ¿Por qué? Porque normalmente van a trabajar matrices como si fueran un plano cartesiano. Solo que ¿cuál es la diferencia del plano cartesiano? Que acá están las X y acá están las Y, ¿no ve? Pero en este caso está invertido. En nuestro caso, aquí va a estar la X y aquí va a estar la Y. Porque primero yo ingreso a la fila y luego a la columna. ¿Se entiende? Esa partecita puede que sea un poco confusa al ver arreglos bidimensionales. Pero es básicamente eso. Solo acuérdense, esto es un arreglo de arreglos. O sea, mi arreglo principal es vertical y yo primero tengo que ingresar a qué arreglo quiero para luego ingresar a qué elemento de ese arreglo quiero. Entonces, para esta matriz, por ejemplo, para esta matriz 3×3, ¿cómo voy a numerar? Siempre van a ir de 0. Ok, eso se mantiene. Para cualquier tipo de dato que sea iterativo, se mantiene. Este va a ser 0, 1 y 2. Lo estoy viendo como este, ¿no? De posición 0 o acá. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces 0, 1, 2. Ahora, del arreglo en la posición 0 también tengo un 0, que es su primer elemento, que es 0, 1, 2. Y con eso ya está numerada mi matriz. Ahora, ¿cómo ingreso, por ejemplo, el elemento 1? Va a ser de mi matriz, primero, ¿a qué arreglo quiero ingresar? Quiero ingresar al arreglo, a todo el arreglo o a toda la fila de la posición 0. Y de ese arreglo quiero entrar a la posición 0. Que esto va a ser igual a 1. ¿Se entiende? Con las matrices y los arreglos bidimensionales se pueden hacer cosas interesantes. Como dato curioso, en este último examen de auxiliatura, en el de la tercera convocatoria para ser auxiliar de introducción a la programación, ha habido un ejercicio con matrices, que era el ejercicio de la matriz latina, que es básicamente rellenar una matriz con una cierta condición. Entonces, con las matrices se puede hacer cosas interesantes, ¿ya? Hay muchos ejercicios. Más que seguro, si no es un 100%, es un 80% de que va a entrar a su examen una matriz. Entonces tienen que aprender matrices. Sí o sí, es muy importante. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando intro, un ejercicio muy interesante que encontré de un examen pasado de la ingeniera Leticia y el ingeniero Vladimir era uno que te daba una huella, que por ejemplo era una matriz así, y te decía, esto es una huella. Todo esto es una huella de un dinosaurio. Y te daban toda una matriz así de 20×20, así llena de varios de estos, ¿no? Y te decía cuántas huellas puedes encontrar en toda la matriz. Entonces tenías que agarrar esta matriz pequeñita y buscar submatrices, o sea, muy similar a lo de los substrings, pero dentro de la matriz grandota. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Empezar a iterar. Iterabas por aquí, ¿no? Y normalmente se itera así, luego vuelves y se itera aquí, luego vuelves, se itera aquí, se itera aquí. Esa es la forma más normal de iterar. Entonces decías, este coincide con el 0,0 de mi matriz huella, sí, entonces paso al siguiente. Este coincide con mi matriz 1,1 de mi huella, sí, entonces bajo a este. Este coincide, no, ya no coincide, entonces tengo que seguir buscando. Eso es, por ejemplo, un ejercicio de huellas de un examen pasado. Eran huellas de dinosaurio. Si lo pueden buscar o si alguien ha comprado los exámenes pasados, ese es de matrices, es pura matriz y comparación de matrices. Les recomiendo mucho hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar una matriz, por ejemplo. Entonces vamos a hacer una nueva clase que se va a llamar matrices.
¿Ya? ¿Se ha entendido cómo trabaja una matriz? ¿O cómo se cuentan las posiciones en una matriz? ¿O alguien tiene alguna duda de eso por si acaso? Algo que no les haya quedado claro de las matrices, qué es la I, qué es la J. Yo creo que ahorita les voy a entrar un poquito más. Ok, entonces haremos esta matriz. Entonces vamos a generar una matriz, le vamos a decir public void. Ahora lo vamos a imprimir. No, mentira, vamos a retornar la matriz y luego vamos a hacer el método para imprimir. Entonces public int, vamos a devolver una matriz. Generar matriz, le vamos a llamar. En el que me tienen que dar mi n y mi m. Int n, int m, que van a ser las dimensiones de la matriz. Voy a declararme una matriz que va a ser la respuesta y la voy a retornar. Para que no chiste. ¿Qué hice? No está iniciado. Entonces lo vamos a iniciar, va a ser new int n y m. Va a ser ese tamaño. ¿Ok? Vamos a comenzar. Como les había dicho, necesitamos dos punteros. ¿Por qué me conviene un for? Porque no voy a interrumpir, no voy a cambiar ni nada. Entonces vamos a hacer un for. Primero para las filas. Como habíamos dicho, tenemos que entrar primero a saber en qué arreglo, o sea, en qué posición de arreglo está el arreglo al que yo quiero iterar. Más o menos así. Y vamos a hacer un for para las columnas, que va a ser igual a 0, j menor a m, j más más. Y podríamos tener un pequeño contador acá, un count igual a 0, que va a ser con el que, o sea, la variable con la que vamos a rellenar todo. Y le vamos a decir la matriz en la posición n. No, perdón, es en la posición i, j. Va a ser igual a cont. Y luego hago un cont más más. Listo. Ahora hay que rellenar. Es res. Listo. Entonces con esto ya estaríamos rellenando la matriz. Que comience en 1 para que se vea bonito. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Para i igual a 0. O sea, este itera las filas. Este itera las columnas. Y esto lo voy a poner aquí abajito, mejor se ve feo. Listo. Entonces, este itera las filas, este itera las columnas. Y le digo res en la posición IJ va a ser igual al cont, que es con más más luego. Ok, esto es solamente para rellenar números. Y luego vamos a hacer una impresión. Le vamos a decir public void imprimir matriz, en el que le voy a hacer los dos for también. Siempre para recorrer una matriz o todo lo que les pidan. No, pero no tengo ley. Ok, le vamos a pasar una matriz que va a ser... No, ¿saben qué? Automáticamente una vez termine vamos a hacer vamos a llamarle al imprimir matriz, que va a recibir una matriz, que va a ser el res. Ay, Dios mío. Listo. Entonces va a imprimir también la matriz. Y la matriz va a recibir una matriz de enteros mat, le vamos a llamar. Y va a ser menor. Ojito aquí. Si yo le hago un mat.length a esto, estoy sacando el tamaño de mi primer arreglo. No sé si se acuerdan, pero el método para sacar el tamaño de un arreglo es el length. Entonces estoy sacando el length de este primer arreglo, que sería como que el tamaño máximo de mis filas. ¿Ok? Es esta matriz, bueno, este arreglo del que estoy sacando. Del arreglo de arreglos es del que estoy sacando su length. Ahora, como me asegura que, por ejemplo, este es o cuadrado o rectangular, pero todas van a tener igual, primero le voy a decir un y más más. Y ahora, ¿cómo voy a recorrer las columnas si ni siquiera sé cuántas son? ¿Cómo voy a recorrer cuántas columnas? Me voy a posicionar la matriz en la posición I y le voy a preguntar su largo para nunca pasarme y para no tener un out of bounds. Entonces, para mi siguiente iterador
voy a tener que J va a ser menor a la matriz en la posición I, punto len. Y J más más. Espero que se esté entendiendo esa parte. Entonces con el mat.len le estoy diciendo no te pases de la cantidad de filas que hay. Y con el mat en la posición i.len le estoy diciendo no te pases de la cantidad de columnas que hay en la posición i. ¿Ok? Entonces con i accedo acá y con i le estoy diciendo mat en la posición i.len, que es el tamaño de este arreglo que está aquí. ¿Ok? Espero que eso se esté entendiendo. Y ahora vamos a hacer un sistema. System.out.print, que vamos a printear la matriz en la posición I, en la posición J. Y lo vamos a concatenar en una comita. Sí. Y al salir, acá me he equivocado. Y al terminar de imprimir toda una fila, le voy a hacer un salto de línea. Entonces voy a hacer un system.out.println salto de línea, que sería, ese es un salto de línea. Esto no se va a imprimir. ¿Okay? Luego lo podemos hacer con concatenación de cadenas. Bueno, sí, lo haremos con concatenación de cadenas, ya que estamos. En vez de system out le voy a decir, voy a tener un string res, que va a ser una cadena vacía al inicio. Entonces le voy a decir res va a ser de lo que hay en res más la concatenación de la matriz en la posición i, j, seguido de una coma. Como les había dicho, si ya detecta que hay un string más, va a actuar como concatenación. Y como tengo otro string, pues los va a concatenar. Y al final vamos a concatenar que res va a ser igual a res más salto de línea. Listo. Y al final solamente voy a hacer un system.out.println de res. Listo. Entonces vamos a ver qué tal funciona esto. Entonces llamamos una nueva matriz y le decimos generar matriz. Una matriz de 5×5, por ejemplo. Y me va a devolver la matriz en forma de objeto y además me va a imprimir la matriz. Una matriz 5×5 tiene 25 elementos. Entonces itera del 1 al 5 para la primera fila, del 6 al 6, 7, 8, 9 y 10 para la segunda, 11, 12 y 13 y tal. Esta es la matriz. Vamos a limpiar la consola y vamos a hacer una prueba más. Ahí donde era, a ver. Mostrar el terminal, vamos a limpiarla y vamos a hacer una 3×3. Vamos a imprimir una matriz, vamos a generar una matriz 3×3. Me devuelve la matriz como objeto, eso es muy bueno. Y la matriz está impresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso sería. Entonces, como resumen, una matriz es simplemente un arreglo de arreglos, en el que vamos a generar, bueno, vamos a tener una cantidad de filas, una cantidad de columnas, si es que queremos una matriz cuadrada. Y vamos a empezar, acá por ejemplo hemos hecho lo que es el rellenar la matriz, en la que le decimos, definimos hasta dónde van a ir las filas, hasta dónde van a ir las columnas. Y le vamos metiendo números, que en nuestro caso, bueno, estamos controlando los números a través de una variable contador que comienza en 1. Luego estamos imprimiendo la matriz, que al imprimir matriz simplemente recibe una matriz ya construida y lo vamos a concatenar. Vamos a hacer varios strings que concatenan. Y vamos a decir, para cada i menor, que comienza en 0, perdón, donde i es menor a la cantidad de arreglos que hay en mi arreglo, y voy de pasito en pasito, de uno en uno, entro a mi siguiente puntero. Para cada j, donde j es menor a la cantidad de elementos que existen en el arreglo en la posición i, y voy pasito por pasito, imprimo mi matriz en la posición ij y le concateno una comita. Y esto puede ser un espacio. Vamos a dejar como 2 espacios. Y eso es todo, y luego le doy un salto de línea cada que termino una fila
y voy a pasar a la siguiente fila. Ok, vamos a volver a probar para confirmar que no ha reventado nada solo por poner éxito. Vamos a hacer una 3x3. Me devuelve la matriz en forma de objeto y aquí está la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué es lo más interesante que les pueden dar con matrices? Recorridos. ¿A qué me refiero con recorridos? A que, por ejemplo, yo puedo recorrer una matriz. ¿Dónde está? Mostrar terminal. Yo puedo rellenar la matriz como a mí me dé la gana. Puedo rellenarle como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puedo hacerlo de forma vertical, que eso es solamente cambiando esta condición. Ay, este es mi proyecto. Que solamente lo puedo hacer con esto. En lugar de iterar acá las filas, itero las columnas. Entonces podemos hacer eso, por ejemplo. Voy a mostrar de esta forma. A ver, lo vamos a imprimir así. Queda. Seguramente va a ser algo interesante. Entonces este va a ir vertical, vertical. Vamos a imprimir esto. Matrices. Generar matriz 3x3. Ah, ok, acá me va a dar un arrow bounce. ¿Qué pasó? Para length 3. Ah, claro, es que no tengo acá la posición y qué tonta. Ok, le vamos a poner la posición 0. Porque siempre va a ser... Bueno, no sé si de... A ver, vamos a probar esto. No me acuerdo si de esta. Ok, sí, genera la matriz. ¿Y cómo la impreso? La impreso de esta forma. Bueno, la va a imprimir de todas formas, igual. Pero lo que está haciendo es primero imprimir esto, luego esto, y así, de esa forma. ¿Ok? Eso es lo único distinto de esto. Aunque mejor si lo voy a mantener como antes. Pero eso es lo más interesante que les pueden dar con matrices, recorridos. Los recorridos de matrices son un buen ejercicio también. Entonces les pueden decir, en lugar de recorrer de esta forma, rellena la matriz, cosa que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tal vez eso lo podemos lograr modificando esto. M y N. Y esto sigue siendo IJ. No sé si va a funcionar bien. Probaremos. Genero una matriz 3x3. Y me devuelve la matriz. Ah, ya lo sigue imprimiendo igual. Creo que es así entonces. J. A ver. 3x3. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. ¿Qué he hecho? He rotado la matriz. Le he dado como que la vuelta hacia este lado. Entonces ahora lo que era fila, ahora es columna. Y así. Les pueden pedir ejercicios con rotaciones, les pueden pedir ejercicios con recorridos, les pueden pedir que toda esta diagonal sea 1, esta sea 2, 3, 4 y 5. Todo esto se maneja con la lógica de dos punteros, que son dos fors. ¿Ya? Uno para las filas, otro para las columnas, y tienen que ver sus patrones. Ahora, hay recorridos, por ejemplo, el recorrido espiral, que lo que hace es llenarte la matriz como... A ver, ¿dónde está esto? Ahí, pucha, la termina. Ya. Que te lo llena, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así, en forma de espiral de caracol. Para eso se necesitan 4 fors, si no estoy mal, o 3 fors. Porque uno itera las filas, o sea, de forma horizontal, otro de forma vertical. A ver, la forma horizontal es de izquierda a derecha, el vertical es de arriba a abajo, el tercer for es para horizontal de derecha a izquierda y el cuarto for es de abajo a arriba. Con esos 4 fors pueden hacer una espiral, por ejemplo. Entonces no siempre es con 2 fors. Sí se necesita mínimamente 2 fors para entrar a una matriz, pero en recorridos así interesantes como el espiral, el mariposa, creo que hay un montón de recorridos. Dependiendo del patrón de cómo se llenan las casillas, se tiene que usar una cantidad de fors. ¿Ok? En caso de que me toque con ustedes la auxiliatura,
Yo creo que podemos hacer una espiral porque es un poquito largo el análisis y no nos va a dar tiempo ahorita. Pero eso es. En caso de que no, bueno, les animo a investigar el recorrido espiral, que es una cosa muy interesante. Y ese es el sentido. Que les quede la matriz rotada, la matriz con espiral o la matriz en otro tipo, ¿no? Entonces pueden ir experimentando con llenado de matrices, ¿no? Esto rotado. Ahora, otro ejercicio que les había comentado del examen de auxiliatura era, te daban una matriz así, te decían, es un cuadrado latino de grado 3, por ejemplo. Este es un cuadrado latino de grado, no tiene grado, pero si fuera un cuadrado latino sería la primera fila determina el 1, 2 y 3. La segunda es esta rotada una posición, entonces va a ser 3, 1, 2. La tercera va a ser 2, 3, 1. ¿Me entienden? Esta fila de acá rota. ¿Cuál es la lógica? El último de mi fila anterior es el primero de mi fila actual y sigo iterando. El último de mi fila anterior es el primero de mi fila actual y sigo iterando. ¿Ok? Esa es la lógica. Nada más es eso. Y ya, con eso podríamos concluir la clase de hoy. No sé si alguien tiene más dudas, preguntas, porque yo igual me estoy por quedar sin voz. Voy a parar aquí la grabación.